Shalom, agradezco mucho a todos los participantes, al grupo de Noágidas TV que permite esta serie de clases interactivas mensuales que hacemos. En este caso es el ciclo de imágenes hebreas de poder. Tomamos cada semana un elemento, una imagen y los vamos desarrollando, especialmente extrayendo los mensajes que aplican de esa imagen hebrea para todas las naciones. Esto es nuestro ciclo. El día de hoy vamos a hablar de el talit, el manto que la Torá indica con los tzitzit y cuál es su mensaje para todas las naciones. Pero antes de comenzar, agradezco a nuestro amigo Shimon que hace posible esto. Mis bendiciones y mis plegarias para él, que el Eterno le prodigue próspero bienestar y plena espiritualidad. Y marcando que hoy es un día muy especial. Estamos transmitiendo esto y esto van a ver cómo está conceptualmente el día que estamos transmitiendo, como dicen los sabios en el Talmud, Megalgelin Yom Zakai le Irua Zakai. Es decir, Dios hace que los eventos positivos, los eventos alegres, caigan en días alegres y los eventos significativos caigan en días significativos. La clase del Talit está vinculada al día de hoy. Hoy es Rosh Hodesh, principio del mes de Sagitario, la luna de Sagitario, Kislev, el arco iris. El principio del mes de Kislev, donde hace 4128 años que el Eterno mostró el arco iris a Noaj. Hoy, un día como hoy, hace 4128 años. Tal cual como está descrito en todos los libros, en libros antiguos como Seder Olam, etc., y libros más modernos como Nosotros en el Tiempo, el tomo 1, ahí se describe muy bien. Y este concepto no es menor, tiene que ver con el tema de hoy, van a ver cómo lo vamos a enlazar también, pero bueno, es un día sin duda propicio para reforzar nuestro nexo con el sistema integral del pacto con el Eterno para el ser humano a través del pacto del arcoíris, los 7 principios universales. Ya vamos a ir a esto. Solamente marcar que hoy es un día muy especial, el principio del mes de Kislev, Rosh Hodesh. Y vamos a comenzar directamente con el primer video. Adelante. Como siempre hacemos, אנחנו מייצרים ביום כ-1,000 טליתות, כל יום 1,000 טליתות. וזה באופן קבוע. למכפלות. כן, כל השנה אנחנו עובדים באופן קבוע. כמובן שבחגים יש פיקים, אבל הפיקים באים לידי ביטוי רק במחירות. Una fábrica de talit, de mantos. ¿Cómo es una fábrica de mantos a nivel industrial? El talit es el manto hebreo que los israelitas nos colocamos para rezar y también para utilizar diariamente. Y acá vemos una fábrica de esto. Es una de las fábricas más grandes que está situada en Israel. Vemos las maquinarias como toman el hilván de, en primer lugar, el manto hecho de lana pura, lana de oveja. Acá se describe. Puedes poner el volumen y yo después voy a ir comentando. מפעל קטן, זה אומר, התחלנו בעצם עם בן אדם אחד, זה אני, ולאט לאט העסק גדל. בשלב מסוים היינו 10, 20, והיום אנחנו קרוב ל-400 עובדים בכל החברה. לפני 26 שנים לא הייתי בכלל ומעולם במפעל טקסטיל, לא ידעתי מה זה טליתות, מה זה מפעל טקסטיל. עבדתי בתעשייה הצבאית בתחום אחר לגמרי, לחלוטין. אנחנו מחלקים את תהליך הייצור לשני חלקים. חלק של הייצור של הבד וחלק ייצור של הציציות. כדי לייצר בד, אנחנו כמובן צריכים חוטים. החוטים מתחלקים לשניים, שתי והערב. חוטי השתי וחוטי הערב נהרגים זה בזה ויוצרים את הבד. וכדי לייצר את הבד, אנחנו קודם כל עושים y dividen la producción en dos partes. Primero todo el manto, propiamente dicho, que es como un poncho, acá como se conoce en Sudamérica, que es literalmente un trozo de lana entretejido muy especialmente con algunas, ahora vamos a mostrarlo, hecho de lana pura, entretejido, y después en las puntas tiene una base de seda y sobre la seda colocado estos tzitziot, que son hilos hechos o a mano o a máquina, también de hilván puro, como estamos viendo que está entretejido. Ahora vamos a explicar. בתהליך ההלבנה אנחנו לוקחים את כל הבגד שנוצר בהריגה, מכניסים את זה לאמבטיה מיוחדת, באמבטיה יש מים חמים וכימיקלים מיוחדים, ובטמפרטורה מסוימת מגיעים למצב שהבד מולבן והופך להיות לבן ויפה, כמו שבאמת זה כלי וענווהו מחייב אותנו שהטלית תהיה לבנה ויפה. לאחר מכן, אחרי הגיוץ, אנחנו חותכים את הטליתות ליחידות ותופרים את העטרה ואת הפינות
Está בהתאם contando cómo למידות después והגדלים de השונים, hilvar en ועושים את cantidades הנקב בארבע industriales הכנפות של הטלית. se introducen piletones con cal y otros productos químicos para emblanquecerlo. Después se corta de acuerdo a la medida. Generalmente el בזה mínimo es סיימנו את הבד עצמו. 50 centímetros por 50 עוברים centímetros. לייצור Este הציציות. puntualmente tiene 2 בייצור metros por הציציות אנחנו 1,40 מתחילים que vamos a את mostrar השלב הראשוני, y כלומר, empiezan a מטלית coserlo, a hacer צמר las גולמי, puntas y שהוא los בעצם orificios צמר del שלו manto עבר para שום poder עיבוד, hacer colgar de חוץ ahí מקצת los שטיפה hilos והלבנה. del tzitzit. Ahora vamos a explicar los flecos más puntuales. ואת הצמר הזה מסרקים, זה נקרא ניפוץ, וכמובן הניפוץ נעשה לשמה, לשם מצוות ציצית. הניפוץ בעצם יוצר סיבים יפים ומאורכים בכיוון אחד. השלב הבא של התהליך הוא טביעה. אנחנו טובים חוט אחרי שלב הניפוץ, שמקבלים בשלב הזה מצמר רגיל, חוט בודד. Lo que está explicando acá es algo muy importante. Después de confeccionar la tela, propiamente dicho el manto, empiezan a hilvanar los hilos. Los hilos tienen que ser, por exigencia para que el precepto se pueda cumplir, el mandamiento divino, hechos a mano del ser humano. Si bien el ser humano activa las máquinas, pero tiene que ser hecho por personas judías para que sea apto para la mitzvah, para el precepto, y empiezan a entretejer, a hilvanar los hilos, y acá vemos personas que están atando, literalmente uniendo los hilos. Hay una forma muy especial de hilvanar, de introducir los hilos y hacer el entretejido del tzitzit, que vamos a ver más adelante. גם הקשירה הזאת שמחברים את הציציות עבודת יד לבגד נעשה לשם מצוות ציצית בכשרות מהודרת על ידי אדם ירא שמיים שמברך קודם, וככה הטלית היא מושלמת מתחילתה ועד סופה. מה הטלית הנמכרת ביותר? איזה סוג? הטלית הנמכרת ביותר שלנו זה לעולם מה שנקרא חרדי, טליתות בצבע שחור או לבן. האשכנזים הולכים עם פסים שחורים, הספרדים עם פסים לבנים. רוב הטליתות, זאת אומרת, הטלית הנמכרת ביותר היא או שחורה או לבנה, בהתאם לעדות השונות. Esto para presentar qué cosa es un talit, un manto. Ahora vamos a explicar. La palabra talit quiere decir, en realidad, manto para envolverse, que en realidad hay que envolverse los hombros y la cara, como si fuera, en el lenguaje de la halajá, de la normativa hebrea, es atifat a Ishmaelim, la forma que se cubrían en el desierto los beduinos en la época de Abraham, en la época hace 3700 años. Esto refiere al, voy a mostrarlo acá, me voy a parar un poquito también, a el manto de rezos, ¿sí? Que se utiliza para rezar principalmente, que tiene colgados los tzitzit, que son los flecos y los hilos. Esto en consonancia, ahora voy a explicarlo, en consonancia al versículo en Deuteronomio 11, vamos a leer lo siguiente. No está en la placa todavía, Shimon, ¿sí? Solamente voy a leerlo. Dice así: Dios habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, o sea, únicamente el mandamiento este es para los israelitas, no para los noágidas. Habla a los hijos de Israel y diles que hagan para sí flecos en las puntas de sus prendas en todas sus generaciones. O sea, hilos en las puntas de las prendas. Acá vemos una prenda que es como un manto, ahora me lo voy a colocar, y vemos en la punta hay que poner estos flecos. Y adosen al fleco de cada punta un hilo azul tjelet, ahora voy a explicar qué se refiere, y este no tiene, ahora vamos a explicar por qué. Y serán para vosotros como tzitzit. La palabra tzitzit quiere decir elemento a observarse. Viene el hebreo tzatz, que quiere decir vislumbrar, pispear. Como también hay esa raíz, tzitzá, viene de vislumbrar, como por ejemplo en Cantar de los Cantares, el amante está detrás de nuestro muro. Metzitz supervisa detrás de las ventanas, pispea detrás de los orificios. El hecho de observar, la palabra tzitzit quiere decir fleco para ser observado. Esa es la traducción.
Y los miraréis y recordéis los preceptos de Dios y no seguiréis tras vuestro corazón y tras vuestros ojos, del cual desviáis, y recordarás los preceptos, etcétera, etcétera, que los saqué de Egipto. Es decir, que el mandamiento consiste en vestirse una ropa de 4 puntas, ¿bien? Que tiene que tener colocada el tzitzit, la punta que es un hilo especial, como vimos en el video que se traslada, se anuda de una forma especial y se recuerdan los preceptos. La palabra tzitzit en hebreo tiene un valor numérico de número 600. Cada punta tiene 4 hilos doblados por 2, 8, 600 más 8, 608, y tiene determinadas circunvalaciones que son 5, indicando 613 preceptos para el pueblo de Israel. Entonces, vemos de acá qué es el manto de rezos, vamos a explicar ahora en profundidad el mensaje de esto para todas las naciones, para aquellos que no son israelitas. Aclaro, el mandamiento práctico es únicamente para los israelitas. Aquel que no es israelita, o sea, aquel que no nació de madre judía comprobadamente o que no culminó, subrayo, culminó un proceso de conversión al judaísmo, no tiene el precepto. Es decir, que si lo hace, si te compra un manto, no logra nada, es básicamente inútil. Hay otro modo de incorporar, celebrar, practicar la idea, el símbolo de este precepto para los nájidas. Y de eso se trata nuestra clase. Recordemos, la totalidad de la Torah tiene 613 preceptos, pero eso no significa que una sola persona va a poder cumplir los 613, incluso del pueblo judío. Hay mandamientos para varones y mandamientos para mujeres. Mandamientos para los que son de la tribu de Leví, mandamientos que son no de la tribu de Leví. Mandamientos para el rey, mandamientos para el populacho, mandamientos para el juez. O sea, la totalidad es ese número, pero eso no quiere decir que cada persona tiene que cumplir eso. El promedio que una persona hoy en día puede aplicar máximo serán 100. En las leyes no ágidas hay 7 mandamientos generales y derivaciones que llegan hasta 90. 90 es el número que la última edición de Rabino Weiner de Sheva Mitzvot Hashem llega. O sea, que los mandamientos practicables hoy en día es casi parejo judíos y no ágidos. Ahora, ¿para qué sirve esto? Y por eso estamos dando esta clase en este ciclo, justamente. Además de la parte práctica, los mandamientos tienen diferentes dimensiones. Está la observancia concreta y práctica, que eso depende únicamente para los israelitas, pero después tenemos la simbología, la filosofía, la traslación de este precepto para todos, y de eso vamos a hablar. La comparativa del tzitzit en las personas no judías es el arco iris, y ahora vamos a ver por qué es el arco iris y vamos a explicar todo. Pero antes voy a mostrar cómo se coloca el talit. Recordemos que hay 2 tipos de manto, talit, manto. El manto grande, que se dice, que se utiliza para el rezo, que sirve para envolverse, y los varones judíos mayores de 13 años, en la costumbre, a partir de los 13 años, en la costumbre oriental, de judíos orientales, Ashkenazim lo usamos solamente a partir del casamiento, y más allá de eso hay un talit katán, un manto pequeño, corto, que es una vestimenta que la usamos todo el tiempo, no solamente para el rezo, sino durante todo el día, y algunos lo usamos también para dormir, que nos recuerda todos los preceptos. Voy a mostrar, en primer lugar, el talit katán chiquito, que es como una especie de camiseta, sudadera, como se dice en otros países, que es una prenda confeccionada especialmente que tiene 4 puntas, como si fuera, para que tengan una idea, más o menos como si fuera, en algunos países de Latinoamérica hay guayabera, que es como una camiseta partida a los costados para que se puedan formar 4 puntas. Lo más parecido en estas partes de Sudamérica como un poncho, bien, nada más que es de una tela mucho más suave, de algodón o de un género así, y se colocan los tzitzit. Esto es, voy a pararme. Acá, bueno, puedo mostrar que tengo el talit katán, que es como una camiseta, y está adosado acá. Voy a mostrar la punta del tzitzit, y tiene punta y tiene tzitzit, lo mismo que el grande. Esto es el que usamos todos los días, los varones israelitas, y después, al momento del rezo, nos envolvemos en el manto de rezo. Este es el mío. Y bueno, obviamente que hay diferentes costumbres de cómo se fabrica, cuáles son los sentidos, los significados de cada parte. Este especialmente está confeccionado bajo la costumbre de Chabad Lubavitch, que incluye también un retazo de lana, de seda natural. Entonces, se dice la bendición, que es: bendito eres tú, Dios, Rey del universo, quien nos consagró con sus preceptos y nos ordenó envolvernos en el talit, y uno se lo coloca como si fuera una capa. Obviamente esto se ha separado, no lo voy a hacer ahora para no
cambiar, porque no lo estoy haciendo para el mitzvah, solamente para mostrar. Te coloca así, así, y en la costumbre de Jabá también se cubre con dos, se hace este movimiento y se reza de esta forma. Solamente se viste el talit para rezar, al momento del rezo, diario, de día de semana y de Shabbat, y para algunos eventos específicos como circuncisión, cuando uno celebra una boda y nada más. O sea, no hay para disertar el talit, no existe eso. Tenemos el tzitzit, cada uno el manto chiquitito colocado en la piel, pero en el cuerpo, pero no es que ponemos eso, ¿sí? Para disertar, solamente se usa al momento de rezar. Eh, y expliqué, lo que el versículo habla de el hilo azul, tchelet, en realidad no es azul, sino era un color muy similar al color del cielo diáfano en la tierra de Israel, es una especie de turquesa que se fabricaba con la sangre de un pez, casi un monstruo marino llamado giladón, que aparece muy pocas veces en la orilla, una vez cada 70 años. El Maimónides trae, esto estuvo mucho tiempo desaparecido, principalmente en la tierra de Israel. El Maimónides trae una prueba de esa, o sea, se sumergía cada uno de estos hilos en este tipo de sangre de este pez, que aparecía muy pocas veces en la orilla, digamos. Maimónides trae una prueba para saber si es auténtico Giladón o no, o sea que el mandamiento se cumple si existe este pez. Hay un debate si los peces de hoy en día existen, estos monstruos marinos están hoy en día o no están, o sea, son conseguibles o no. Maimónides trae diferentes comprobaciones para saber si es auténtico o no. En los últimos 100 años, el Admur de Radzin, un gran sabio, creo que se llama Joseph Leiner, hizo diferentes comprobaciones en el norte de Israel, en Akko, la ciudad costera de Akko, el norte de Israel, Acre se llama, y según su tradición, volvió a estar en las orillas de este pez, lo capturó, hizo reproducciones en piletones, digamos, en forma casera y después industrial, y hay algunos que utilizan ese elemento para hacerlo, pero no es la costumbre generalizada, por eso van a ver que la mayoría no viene con ese hilo. Y el manto tiene estas líneas negras que representan un poco el faltante de ese pez, que es el hilo azul. Hasta acá solamente es la descripción de qué cosa es. Hablamos un mandamiento para los varones israelitas de observar y que persigue como objetivo recordar los preceptos y no desviarse detrás de las pasiones que desvían a la persona de la Torah. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona que no es israelita? Ahí vamos. A partir de ahora vamos a explicar, más allá de la parte práctica de la implementación del precepto, la parte simbológica, la parte más filosófica y la energía espiritual del talit sirve para todos los seres humanos, no la parte accional. Lo mismo que hablaríamos dentro de los israelitas, las mujeres no visten talit. Entonces las mujeres también tienen que conectarse con este precepto, no a través de la práctica, de la praxis, sino a través de las diferentes dimensiones, que es la dimensión mística, filosófica, ética, de eso vamos a hablar. Y lo mismo, los noágidas. Para los noágidas, el comparativo del talit es observar el arco iris, porque el fundamento, la palabra tzitzit ya te dice que es elemento a observar. Y cuando hablamos, un día como hoy, hace 4128 años, que Dios le mostró el pacto de vida a través del arco iris a Noaj y Noé, literalmente un día como hoy, Rosh Chodesh Kiss, el principio del mes de Sagitario, principio del mes del arco iris, el versículo dice bien claro: así recordaré mi pacto con ustedes. El versículo dice: cuando yo cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco iris en las nubes. Y el arco iris tiene doble función: que Dios observe el arco iris y con eso no destruya al ser humano por sus propias acciones. Si observare el acuerdo de vida y el pacto normativo del arco iris, o sea, las 7 leyes noágidas. Y por otro lado, el ser humano, cuando observa el arco iris, se acuerda de cumplir los preceptos. Tiene la misma función que el tzitzit, observar el arco iris. Como no siempre podemos observar el arco iris, entonces hay diferentes elementos en la naturaleza que reproducen un poco el arco iris. Por ejemplo, el fuego. El fuego tiene 7 colores, que son los 7 colores del arco iris. El fuego, cuando es para combustionar, tiene 3 colores, que es marrón, verde y naranja, como el fuego de la gas de la cocina. El fuego, cuando es para alumbrar, tiene amarillo, naranja, rojo y blanco o negro. Anil, violeta, que es para alumbrar.
Y en esto, a través del fuego, nos recuerda también el arco iris. Y hay otras formas más humanamente de recordar el arco iris cuando no se puede ver en el cielo, pero el tzitzit y el arco iris tienen unión conceptual, digamos, básicamente. Pero bueno, vamos a empezar en primer lugar. Tenemos unas placas que vamos a ir mostrando, que vamos a hacer un recorrido por 7 partes de la Torá y de los profetas para hilvanar el concepto de, antes de eso, sí, voy a hablar 5 minutos más y después vamos a ver las placas. Cuando hablamos del talit, del manto, hablamos de lo que la mística hebrea se llama Koach Amakif, que quiere decir la energía envolvente. Dios se conduce con este mundo opera a través de dos tipos de energías, que tienen que ver con sus dos tipos de nombre. El nombre que aparece en Génesis, Elohim, que quiere decir creador de multiplicidad de cosas, creador de la naturaleza. Y después el nombre de tetragramatón, el nombre de 4 letras, que tiene como función, traducido como eterno, que tiene como función el aspecto sobrenatural, la ruptura de naturaleza, el milagro. Naturaleza y milagro son dos formas de Dios de expresar en el mundo. En el lenguaje místico esto es koach aprimí, la capacidad penetrante o la fuerza inmanente, o sea, como Dios está metido en el mundo y está absorbido totalmente dentro del mundo, y como dicen los versículos, como dicen los profetas, Meló Kolaretz Kvodó, toda la tierra está llena de su gloria, quiere decir, no está ajeno de lo que pasa, sino está metido. Este es el nombre Elohim, que tiene un valor numérico en Kabbalah del número 86. 86 significa el valor numérico, el mismo valor numérico de la palabra Hateva, naturaleza, o Dios hundido dentro de la naturaleza, escondido detrás de las reglas naturales, alegóricamente. Y la otra forma de operar de Dios es a través de su capacidad envolvente. Envolvente quiere decir que el hebreo Koach Makif significa la capacidad de romper la naturaleza y milagros. El mismo que crea la naturaleza la puede modificar. Y el milagro en la Torah es una modificación del orden natural. Y eso, el talit con el tzitzit viene a representar las dos fuerzas o energías de Dios. La capacidad de envolvente, la capacidad trascendente de Dios. Por eso se envuelve uno en el talit. Y el tzitzit, que es más recto, más puntual y específico, el hilo, los hilos entrelazados, tiene que ver con la capacidad natural. La unión entre milagro y naturaleza, la unión entre el entrelazamiento de esas dos capacidades divinas, de el nombre Elohim, creador de multiplicidad de cosas, creador y conductor del mundo, junto con la capacidad del eterno, esas dos entrelazamientos es uno de los objetivos a perseguir en la plegaria. Cuando rezamos, tenemos un objetivo de es reconocer que el mismo que crea la naturaleza también puede modificarla. No estamos presos dentro del orden natural si podemos trascenderlos. ¿Cómo? A través de la observancia de los preceptos, invocando la bendición divina, tal cual como es uno de los fundamentos de la fe. Dios recompensa y sanciona. Es decir, que mientras que toda la creación, y por toda la creación menos el ser humano, hablamos de los seres que están por debajo del ser humano, vegetales, animales y minerales, y los que están por encima del ser humano, cuerpos celestes, ángeles y almas sin cuerpos, no tienen libre elección, están presos en su naturaleza y en su formato y en su programación que Dios le dio. El ser humano puede salir de ese sistema de causa y efecto y ponerse en un nivel superior, en un nivel que se llama Ashgahá, supervisión divina, el nivel de recompensa y sanción. Y el talit, el manto, representa esas dos cualidades. La cualidad envolvente y la cualidad penetrante, o la capacidad divina de crear y conducir la naturaleza y la capacidad divina juntamente de romper la naturaleza y producir milagros, modificar la naturaleza. Y por lo tanto, cuando una persona reza, uno de los efectos místicos, espirituales, es que entrelaza las dos energías. No voy a entrar en muchos detalles porque no quiero entrar tanto en el mundo místico. Si Dios quiere, el año que viene vamos a hacer una clase más de introducción a la Kabbalah, pero esto se llama el lenguaje, digamos, místico, Shiluv Abaye Beadne y Beabaye. Es decir, entrelazar las energías envolventes y penetrantes para que lo natural esté imbuido del milagro y lo milagro tenga su gestión natural. Pero bueno, esto parece muy teórico, pero básicamente en una línea, el talit, el precepto de tzitzit de envolverse con estos hilos, aparte de recordar los mandamientos, tiene como función invocar la energía milagrosa de Dios.
Ahora, vamos a ver cómo esto se engancha, se vincula con las demás naciones, porque hasta acá estaría perfecto explicado un mandamiento de los israelitas para israelitas. ¿Vale? ¿Para qué tiene que ver esto con las naciones? Y ahora vamos a empezar a hilvanar cuál es el efecto de esto en las naciones. Recordemos una cosa. Recordemos que lo que para un israelita es el talí, el precepto de tzitzit, de los flecos, y recordemos, si una persona no israelita te compra el manto y lo usa, no tiene ningún efecto. Básicamente es inútil. Y si encima asume que Dios lo mandó, lo ordenó a esto, está haciendo una blasfemia, una transgresión, está modificando su pacto y con eso está blasfemando, está diciendo que Dios lo creó imperfecto. Es un error. El Bajia tiene otro sistema de recordación, como por ejemplo el arco iris, y ahora vamos a explicar cómo esto es a través de los versículos. Obviamente que vamos a dar paso después a preguntas, consultas y comentarios. Cuando terminemos de poner adelante, vamos a empezar con las placas. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es lo siguiente. Vamos a mostrar 7 versículos donde vamos a hilvanar la idea de el arco iris como tzitzit, elemento de protección por un lado, elemento de observación y recordación de los mandamientos divinos para todos los seres humanos. Entonces, empecemos. Y también vamos a explicar el vínculo que hay entre, como misión espiritual, entre israelitas y noajitas. Noajitas o israelitas tienen una sociedad entre sí. O sea, fueron creados por Dios, el pacto de toda la humanidad y el pacto de Israel, para obrar en sociedad. Uno le entrega al otro, el otro le entrega a uno. Vamos a ver cómo es esta sociedad y este trabajo en equipo. Arrancando. En primer lugar, nos posicionamos hace 4.128 años, el momento que después del diluvio universal que destruyó toda vida de ser vivo, Dios protege a Noah y a su familia, los 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa y él mismo, porque tuvieron una conducta recta observando los mandamientos del Eterno, y los salva de eso, y Dios le muestra el arcoíris, los saca, le dice, a partir de ahora el mundo no va a volver a ser destruido por un diluvio, a condición de que el ser humano observe derivaciones, 7 fundamentos universales y sus derivaciones. Para eso Dios le muestra el arcoíris, que con sus colores uno ve el propósito, y de hecho el arcoíris se une a otros 2 elementos de orientación, que es el sol, la luna y las estrellas y el arcoíris. Tengamos en cuenta que Dios creó la existencia en 3 dimensiones: tiempo, espacio y alma. Tiempo, espacio y alma. En Génesis 1 vemos que Dios al tiempo y el espacio nos da elementos controladores y registradores. El sol registra el paso del tiempo y la luna también. Como dice bien claro, las luminarias en el cielo, el cuarto día, Dios lo colocó para saber cuándo es el día, el año y el mes. La luna da el parámetro del mes, como hoy, que es Rosh Chodesh, principio de mes, luna nueva. Y el día y el año, las estaciones, y de las estaciones, el año, digamos, el circular, y el día lo da el parámetro del sol. Y también sol y luna sirve para establecer las posiciones geográficas, ¿sí? Norte-sur, este-oeste, arriba y abajo. Es decir, que el sol y la luna sirve para orientarnos en tiempo y espacio. Pero dijimos que hay 3 dimensiones: tiempo, espacio, sol y luna. Ahora, ¿cómo yo sé qué hacer? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi fundamento? ¿Para qué Dios me mandó al mundo? ¿Cuál es mi objetivo y misión de vida? Dios no dejó al mundo, al ser humano, hurgando en la oscuridad. Le dio una torre de luz que le va a indicar. ¿Cómo? A través del arco iris. Uno ve el arco iris y se recuerda. El objetivo, el alma. El ser humano, primer objetivo de la vida es, como Dios puso al primer ser humano en el Edén, ser jardinero en el mundo de Dios. Es decir, Dios puso al ser humano en el jardín del Edén para desarrollarlo y evitar que se dañe. Es decir, desarrollar y civilizar el mundo, evitar que se dañe, es un fundamento. Y es el propósito y la misión de cada ser humano. Aportar en lo que depende de civilizar el mundo y desarrollarlo y evitar que se dañe. Esto mismo está muy bien explicado en todos los comentaristas del profeta Isaías, especialmente el capítulo 45, versículo 18, que ahí dice bien claro: así dijo Dios, el profeta habla en nombre de Dios, diciendo,
Lo tohu bara, la shevet yitzhara. Dios no creó al universo para que esté anárquico, a este mundo para que esté anárquico y caótico, sino para civilizar en ella sus criaturas. Entonces, todo lo que de cómo yo ayudo, cómo ustedes ayudan en civilizar el mundo y evitar que se dañe, a través del estudio pormenorizado de la práctica específica de cada uno de los incisos del código noágico, que es un sistema de ley integral que tiene más de 10.000 incisos en totalidad, que hay que estudiar y poner en marcha. A través de esto se cumple el objetivo por qué Dios creó al ser humano, y específicamente cada uno. Y el arco iris marca esto. Entonces dijimos que tiempo, espacio y alma. Tiempo y espacio es sol y luna, que nos marca los parámetros, ¿sí? El tiempo, el transcurrir del tiempo a través de los días, los años y los meses, a través del sol y la luna. Pasado, presente y futuro. En la otra dimensión es espacio, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Adelante y atrás, que eso lo da el parámetro de la orientación a través de ver la puesta y la salida del sol, la luna, las estrellas orientando sobre los puntos cardinales, y el alma a través del arco iris. Justamente Dios quería que lo fundamental en la creación, poder delimitar y orientarnos en tiempo, espacio y alma a propósito del ser humano, no esté el arbitrio humano, que un ser humano no puede manipular, por eso están fuera del planeta. ¿Para qué? Para que ningún ser humano pueda, si un ser humano podría capturar Sol, Luna y modificarlo a su piacere, o para acceder a esa información tendría que pasar por un ser humano, inmediatamente ese ser humano se vuelve en idolatría intermediario. Justamente Dios quiere que esto sea de acceso libre y restricto a todos los seres humanos. ¿Cómo? O poniéndolo fuera del planeta. Sol, Luna y arcoíris. Ahí tenés todo. Tiempo, espacio y alma. ¿Ah? Ahora bien, después del diluvio, como bien en el Génesis 9, Dios ordena a los hijos de Noah, o sea, sus nietos, a los hijos de Noah y de sus nueras, que en total eran 70, poblar y desarrollar cada uno de los lugares del planeta. Asia Menor, Asia Mayor, África, parte de Europa y obviamente después América. Esto está muy bien descrito en el Génesis 10. En el Génesis 10 nos nombra los 70 hijos de Noé, o sea, sus nietos, y el lugar exacto, cada uno donde fue a poblar y desarrollar el mundo, en consonancia al mandato divino de que hay que repoblar el mundo, recivilizarlo bajo estas normas. De tal forma que observando las normas del pacto noágida, no vuelva el mundo a volver a caer en violencia, en degeneración, en abusos, en todo tipo de anarquía que derivó después en el diluvio. Y ahora vamos a ver la primera placa, mi estimado Shimon. Entonces, el final de Génesis 10 que describe los 70 nombres de personas, los hijos de Noah, que fueron, que todos los seres humanos derivamos de alguno de esos. Si hacemos la trazabilidad inversa de cada una de nuestras familias, vamos a llegar a estos 70 personas, cuyos nombres y lugares donde fueron a desarrollar están aquí en Génesis 10, vean ustedes. Termina diciendo así. Bueno, estos son los hijos de Shem, etc. El versículo 32 del capítulo 10 de Génesis. Estos son los clanes de los hijos de Noah. Bueno, acá leo otro. Estas son las familias de los descendientes de Noah según sus linajes, en sus naciones, y de estos se ramificaron las naciones de la tierra después del diluvio. En hebreo es El mishpechot brei Noach letoldotam begoy yem umelet nifredu agoy mejor baelet tzaharamu. Es decir, que los pueblos y sus lenguajes, subrayo, lenguajes en hebreo, lashon, es más que lenguaje, es la cultura. Ahora vamos a ver por qué vamos a demostrar y vamos a ver por qué es tan importante el concepto de la cultura. O sea, el desarrollo civilizatorio del ser humano, no solamente biológico, no que se reproduce, los animales también se reproducen. Y también tenían mandato divino de reproducirse los animales después del diluvio. Y antes también. El ser humano construye lashon, que es cultura, porque Dios quiere la unidad en los preceptos divinos, pero con la diversidad, que cada país, cada cultura, cada raza, cada persona, cada pueblo, cada nación desarrolle su propia individualidad. Entonces, hablamos que Dios crea 70 naciones, que es el nombre general, nada que ver con las naciones como las definimos hoy, que tiene que ver con el concepto de ciudadanía a partir de la Revolución Francesa, no es el concepto de nación de hoy en día. Hablamos de los pueblos primarios, que de ahí se derivaron diferentes pueblos hasta el día de hoy. Con esto es un nombre genérico para decir todos los seres humanos. ¿Bien? Entonces, tenemos el número de arcoíris y 70. Ahora vamos a ver por qué este detalle es tan importante. Avancemos un poquito más. Voy a leer el principio
del capítulo 1 de Éxodo, que dice lo siguiente. Recordemos, todo el libro de Génesis desarrolla la familia monoteísta de Abraham a través de su hijo Isaac, su hijo Jacob, el tercero de los patriarcas, Jacob, que fue llamado Israel, tuvo 12 hijos y una hija, y a partir de ahí Dios decidió que de ahí se desarrolle toda una nación monoteísta, que es la nación de los hijos de Israel. Y después, por mandato divino, fueron a Egipto a ser esclavizados y después liberados. Toda esta historia la sabemos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto, dice el comienzo del libro de Éxodo. Cada uno llegó con su familia. Rubén, Shimón, Leví, Judá, Isahar, Zebulún, Binyamin, Dan, Naftalí, de Asher. Los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. Acá vemos el número 70. Entonces, por un lado tenemos las 70 naciones primordiales, que eran los 70 hijos de Noaj, representado toda la humanidad, los sobrevivientes y descendientes nuevos del diluvio, después del diluvio, sobre los cuales Dios montó la nueva civilización postdiluviana. Y después tenés 70 nietos de Jacob, los hijos de los hijos. Vean ustedes la reciprocidad. Por un lado, los nietos de Noah eran 70, y por otro lado, los nietos de Jacob eran 70. Los nombres de los nietos de Jacob están anteriormente en el final de Génesis. Entonces, de acá vemos que hay una reciprocidad y una interacción entre las 70 naciones primordiales y los hijos de Israel, Israel y Jacob. Vemos que hay una sociedad entre judíos y noágidas. ¿De qué se trata esa sociedad expresada en el número 70? Esto es lo que vamos a ver en este versículo que está en la pantalla. Tenemos que dejar esta pantalla. Esta pantalla corresponde a, por un lado, el profeta Isaías 49, que en el versículo 6 dice lo siguiente: y él ha dicho, es cosa liviana siendo tu siervo volver a levantar las tribus de Jacob y hacerlos preservados de Israel. Pero yo te pondré por luz a las naciones, para que alcance la salvación hasta los fines de la tierra. Dios le dice al pueblo de Israel, a Jacob: ¿acaso vos pensás que solamente te creé y te desarrollé y te preservo como pueblo solamente para que desarrolles tu rol dual, tu rol individual? No. El pueblo de Israel tiene un rol dual. En primer lugar, observar los preceptos que Dios le ordenó específicamente a los israelitas, pero también, como vemos acá, ser luz para las naciones. ¿Qué quiere decir luz para las naciones? El profeta Isaías 42, a 7 capítulos antes de este, lo explica bien claro. Si lo vemos en la placa, Simón, el mismo profeta anterior. Si no, no hay problema, lo leo acá directamente. El capítulo 42 de Isaías nos dice lo siguiente. De nuevo, estamos buscando la interacción entre israelitas y noajitas o noágidas. O sea, entre los del pueblo de Israel y los que son de las naciones. Habíamos empezado diciendo que después del diluvio, a través del pacto del arcoíris, había 70 nietos de Noaj, que fueron los que civilizaron y poblaron la tierra, toda la tierra que conocemos hoy en día y todas las naciones, y todos derivamos de alguna forma de ellos. Después, cuando Dios decide dentro de los hijos de Shem tomar a un pueblo y darle más mandamientos, que son los hijos de Jacob, que Jacob es Israel, y Jacob también tenía 70 nietos, 70 más 70 hay una interacción entre ellos. ¿Y de qué se trata la interacción? El profeta Isaías nos cuenta. El pueblo de Israel tiene la misión de ser luz para las naciones. ¿Qué quiere decir luz para las naciones? Ahora vamos a explicar. Como dice Isaías 42, así dice Dios, quien crea los cielos y los establece, quien extiende la tierra y todo que crece cuanto ella, quien da un alma a la gente que vive sobre ella y un espíritu a los seres vivientes que caminan sobre ella, el creador y conductor del universo, que creó todo lo existente y da un espíritu de vida al ser humano y un alma, imagen y semejanza divina, que es el aspecto moral del ser humano, la capacidad de libre elección de cada ser humano. Ese Dios dice, yo soy Dios, te llamé en rectitud, tomé tu mano y te protegí. Y te señalé, dice el profeta, para llevar al pueblo hacia el pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel? Luz para las naciones. ¿Y qué es luz para las naciones? Para que abras los ojos ciegos, para que saques al prisionero de su reclusión y a los moradores de la oscuridad de la prisión. Yo soy Dios, mi nombre y mi gloria no daré a otros, etcétera, etcétera. O sea que el pueblo de Israel tiene una función primordial que es alumbrar con la luz de la Torá y con el brillo del arco iris a las naciones, para que las naciones caminen en esa luz. Está muy bien esto explicado
en toda la última parte del profeta Isaías, especialmente del capítulo 50 de adelante, 55, 50, ahí está muy bien explicado, como dice bien claro, levántate, le dice a Jerusalén y al pueblo de Israel, levántate porque ha llegado su luz, las naciones se encaminarán a tu luz, así también Isaías en el capítulo 2, bien claro, que en el final de los días, que es la época que estamos viviendo, las naciones van a fluir a Jerusalén a obtener instrucción de los sabios de Israel y van a encaminarse detrás de la luz del pueblo de Israel. Ahora bien, en definitiva, lo que estamos diciendo es que la interacción entre los 70 hijos de Noaj con los 70 hijos de Israel, las tribus primordiales y en la totalidad de todas las naciones, es que uno enseñe al otro y el otro vaya por el camino que Dios le marcó, le guió, para que ambos lleguen a la perfección, al tikkun olam, a la corrección total del mundo. Y acá viene el tema, y acá viene la conexión con el talit. ¿Avanzamos? Hay un versículo bien claro sobre esto que está en Zeharia, el profeta Zeharia, Zacarías 8:23, que es un versículo conocido, que tiene que ver justamente con el talit. Y con esto llegamos acá al punto central que tiene que ver cuál es el mensaje de liberación, bendición y salvación para todas las naciones del talit. Lo voy a mostrar acá. Vamos a verlo en la pantalla también, estimado Shimon. Enseguida, enseguida. Ahí está. Vamos, el versículo en el profeta Zeharia dice lo siguiente. Lo voy a yo leer el texto, un minutito. Profeta Zeharia, vamos a empezar antes, un minuto. Ahí está perfecto. En esa placa déjala ahí. El versículo 22. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosos a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Describe una época, que es esta época, de Ajaret y Ademim, el final de los días, como bien lo trae Isaías capítulo 2, y todas las profecías previas a la generación del Mashiach, como lo explicamos en este ciclo ya durante 8 o 9 clases especialmente sobre el tema del Mashiach. Después que hay una búsqueda incesante de significado de las naciones para su identidad espiritual, así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, en la época, el profeta Zacarías, hace 2500 años, vislumbró esta época y dijo, en aquellos días, o sea, en esta época, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones, 10 hombres, personas en hebreo, de todas las lenguas de las naciones, acá retomamos la palabra lenguas, lengua dijimos que es culturas, lo que hablamos al principio de Éxodo, de Génesis, cuando los 70 hijos de Noaj se desarrollaron por la tierra, desarrollaron lenguas, lenguaje, cultura. No solamente biológicamente asentaron un lugar y se civilizaron, sino que la civilización humana, a diferencia del animal, desarrolla una cultura, un formato específico, una identidad. 10 hombres de todas las lenguas de las naciones, o sea, 70 naciones, 10 hombres, 700 personas, asirán el vestido de un judío. O sea, alegóricamente, en el lenguaje profético, se aferrarán al tzitzit, no físicamente, sino conceptualmente. Dijimos que hay 4 puntos en el tzitzit, o sea, 2.800 personas, ¿sí? ¿Por qué? Pues 10 personas de las 70 naciones, ahí tienes 700, y son 4 vestimentas, son 4 puntas del talit, tenés 700 por 4, 2.800, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros, indicando la búsqueda incesante del elemento en el cual son socios israelitas y noágidas. ¿En qué son socios israelitas y noágidas? En una palabra, el monoteísmo más absoluto. En una palabra, para lo que el israelita es el tzitzit, para el noágida es el arco iris. Descubrir el pacto y la identidad espiritual propia, buscando en el pueblo de Israel ese mensaje y exigiendo al pueblo de Israel que se aliste ese mensaje, desarrollando, estudiando y difundiendo estas prácticas, este estilo de vida. Esto es lo que es el mensaje del talit. Lo que para el israelita es el talit y el tzitzit, para el noágida es el arcoíris. Y por eso la búsqueda incesante, la investigación acerca, el estudio y la puesta en marcha de todo lo que es el pacto de Dios para con todas las naciones, empezando con el estudio y la práctica, pero siguiendo con la implementación de la integralidad del código noágida, que eso incluye varios años de estudio y práctica en muchos aspectos de la vida, donde se regula todos los aspectos de la vida, nacional, individual, matrimonial,
económico, etcétera, etcétera, que el código divino que fue entregado generación tras generación se aplica, esto es lo que dice acá el profeta Zacarías. Y cuando esto se dé, que se está dando en esta generación, se va a llegar la última generación del exilio y la primera generación de la redención, ya que estamos de acuerdo al consenso absoluto de los sabios de Israel, previo a la venida del Mashiach en Ajaret Adivim en los últimos días. Al llegar a este momento donde se unen 70 naciones con los 70 hijos de Israel para formar, a través del versículo que está describiendo, la interacción, la búsqueda incesante, que ya lo profetizó también Isaías, que van a fluir al pueblo de Israel, a sus enseñanzas, para obtener la luz que los va a guiar, que es la luz del arco iris que los va a guiar absolutamente. A partir de ese momento, y esto es el concepto de Tikkun Olam, la corrección final de nuestra civilización, que fue dictaminada por Dios al principio. A partir de esto se va a llegar realmente a la época del Mashiach, donde, como dice la última placa, el profeta Sofonías, en su capítulo 3, versículo 9, nos dice bien claro que ya después de esta interacción y después de esta práctica, después de esta búsqueda y implementación y después de la sociedad e interacción entre israelitas y noágidas a través de lo que es el tzitzit para el israelita y lo que es el arco iris para el pueblo, para los noágidas, el versículo en el profeta Tzfania, lo puedo decir de memoria, Azefoge la recuerden, lenguaje era, Lashon era civilización, el desarrollo del ser humano. ¿Qué pasó inmediatamente que el ser humano, de nuevo, Génesis 9, Dios dio el pacto del arco iris y apostó de nuevo con la civilización y ordenó a los hijos de Noah, a las 70 naciones, a civilizar el mundo en cada uno de su lugar? ¿Dónde está eso? En Génesis 10. Génesis 11, ¿qué describe? Cuando el ser humano se empieza a corromper. ¿Qué se corrompió? Como dice el versículo al principio, en Génesis 11, que tiene que ver con la Torre de Babel. ¿Qué fue la Torre de Babel? Que el ser humano quería conflagrarse y presentar batalla ante Dios. Quería confabularse contra Dios. Y miren cómo dice Génesis 11 al principio, inmediatamente que después del versículo que dice que hubo 70 naciones y cada uno desarrolló su lenguaje. La tierra tenía una misma lengua. ¿Qué es lengua? Cultura. Y vocablos unificados. Cuando emigraron de Oriente. O sea, estaban todos unificados y después ellos se fragmentaron. Por eso Dios ahí empezó el cambio de las lenguas para particionar esa unidad, dado que toda la humanidad estaba unificada en un mismo propósito, en un mismo lenguaje. Se fragmentó y se particionó. Dios lo que hizo fue quebrar esa unidad, formando los lenguajes diferentes para que no se puedan comunicar. Ese punto de quiebre y de confusión, por eso la palabra Babel viene de la palabra Bilbul, confusión, se va a retomar al final de la época. Al final de la historia, como dice el profeta Sofonías, Tzfania, el capítulo 3, versículo 9, Azefoge la misma, entonces dice, al final de la época del Mashiach, voy a transformar a las naciones a un lenguaje claro, para que puedan servir a Dios con el unísono. Esto significa que después de la interacción de judíos y noágidas, a partir de ese momento, que es la época propiamente del Mashiach, y ya estamos pronto a eso, toda la humanidad va a servir a Dios en forma mancomunada, cada uno de acuerdo a su identidad espiritual. Israelitas por un lado, noágidas por otro lado, pero todos monoteístas. O sea, aquel lenguaje único y puro, aquella cultura monoteísta absoluta, ética y moral y práctica, que después se derivó en deformaciones y todo tipo de tergiversaciones, va a través de la interacción de judíos y noágidas en número 70 con 70, donde el pueblo de Israel, a través de su práctica, de su tzitzit, le marca al noágida su arco iris, que es el pacto que tiene que hacer. A partir de esto, y como lo dice Zacarías 8:33, se van a aferrar al tzitzit, se van a aferrar al mensaje de la Torah. A partir de eso, nos dice el profeta Isaías, que el profeta Tzfania, Zacarías, Sofonías, Tzfania, que al final de la época toda la humanidad va a ser monoteísta y van a aceptar finalmente los mandamientos divinos y todos juntos van a hacerse acreedores a las bendiciones divinas. Y para culminar, con las palabras de otro profeta, Isaías, capítulo 11, como dice, en la época del Mashiach, Umala Aretz de Hashem, se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios.
Kamaim la llama Hasim, como las aguas cubren el lecho marino. Y la imagen es perfecta. Como las aguas cubren el lecho marino. Uno ve el lecho marino y las aguas están todas unificadas, totalmente, todo absorbente. Así también el ser humano va a absorber divinidad y la conciencia divina se va a plasmar en todos los seres humanos de una forma unívoca, de una forma permanente, de una forma inmanente, de una forma penetrante. Pronto en nuestros días, amén, amén, esto es un poco del mensaje del Talit, que es la comparación, el arco iris para las naciones, y dimos un trayecto, capaz que mareamos un poco con los versículos, pero es bueno tener un poco de destreza también en el Tanaj al respecto de esto, y agradeciendo de nuevo a nuestro estimado Shimon, que siempre organiza No Ágidas TV, pueden enviar su generosa colaboración económica al centro No Ágidas TV y retorna también de que es No Ágidas TV, para que poder volver a hacer este tipo de clases, para que puedan continuar este ciclo y el año que viene también, el año civil nuevo, empezar también como lo están haciendo mes tras mes para profundizar y guiar esto. Envíen su generosa colaboración económica para que esto sea posible. Ahora quedo a disposición de preguntas.